Ah. Muy buenos días a todos ustedes. Se les solicita de la manera más atenta poner en silencio sus teléfonos celulares. Esperamos que hayan descansado y se encuentren preparados para continuar con el segundo y último día de actividades del Foro CEMEX-TEC. El día de hoy comenzaremos con el primer panel titulado Construcción de vivienda sostenible en México y les platico un poquito la agenda del día. Después de este panel nos presentarán las conclusiones finales del Foro CEMEX-TEC a cargo del doctor Carlos Brambila, director delegado de la base de la pirámide. Posteriormente tendremos la presentación de los proyectos finalistas del Premio CEMEX-TEC edición 2013 a las 12 y a la 1 de la tarde tendremos la ceremonia del Premio CEMEX-TEC edición 2013 en sus dos categorías, Transformando Comunidades e Innovación en la Construcción. El primer Foro CEMEX-TEC cuenta con la certificación de Pronatura como evento neutro en emisiones de carbono a través del programa Neutralízate. La mitigación se logra mediante la compra de certificados de carbono en el mercado voluntario, con lo cual, además de la conservación de bosques comunitarios, estamos apoyando a comunidades indígenas de Oaxaca. Para comenzar con las actividades de este día, invitamos a Luis Villarreal a presentar el panel. Sí, buenos días. Muchas gracias, Denis. Bueno, para comenzar las actividades de este día, nos estamos reuniendo aquí en esta mesa para hablar sobre las estrategias de fomento de la construcción de vivienda sostenible en México. Para esto, hemos convocado aquí una serie de actores que trabajan en el sector de la edificación de vivienda en México, reconocidos especialmente por el interés y el énfasis que han puesto en la sostenibilidad en el trabajo que han hecho. Está con nosotros aquí el ingeniero César Ulises Treviño, fundador del Consejo Mexicano de Edificación Sustentable y actual director de Bioconstrucción y Energía Alternativa. Está igualmente con nosotros Osvaldo Cruz Ramírez, director del Instituto de Población y Ciudades Rurales del Estado de Chiapas. También con nosotros Rubén Sepúlveda Chapa, asesor del Instituto de la Vivienda de Nuevo León. Y Lorenzo Dávila, gerente de diseño urbano de Urbi Mexicali. Bueno, antes de comenzar con las presentaciones de nuestros invitados, recordamos al público la posibilidad de hacer preguntas al final del panel, tratando de hacer esto un poco más interactivo, ¿sí? Para comenzar, vamos a preguntarles a los invitados que de una manera concisa nos puedan explicar la iniciativa particular en la que ellos están trabajando actualmente, ¿sí? Comenzamos con Ulises. Bueno, siguiendo un poco el protocolo que hemos tenido en las mesas durante el día de ayer, vamos si me lo permiten, vamos a tutearnos y vamos a hablarnos por nuestros nombres sin tantos títulos, ¿sí? Entonces, Ulises, ¿sí? Compañero aquí también del TEC, cuéntanos sobre el trabajo que está realizando Bioconstrucción. ¿Qué tan fácil o difícil ha sido introducir el concepto de edificación sostenible en una industria de la construcción tan tradicional y consolidada como la mexicana? Sí, muchas gracias, Luis. Muy amables por la invitación a este Foro CEMEX-TEC de Comunidades Sostenibles. Sí, en concreto, lo que podríamos compartir en relación a una maduración del mercado de la edificación, transitando hacia la sostenibilidad, es básicamente que hemos
experimentado en nuestra práctica profesional un cambio importante en la capacidad de los diferentes actores. En definitiva, hace 5 años, 8 años, no teníamos una formación, una preparación profesional, quienes ofertamos servicios, productos o soluciones. Y por otro lado, había muy poca sensibilidad al tema de la edificación sostenible o la sostenibilidad en general. Hemos visto un cambio rápido del mercado al punto en el que hoy hay un consumidor más consciente, exigente, sensible al tema, que busca soluciones en las cuales su inversión en tecnología, materiales, sea redituable en un mediano y largo plazo. Ya no se busca esa inmediatez de buscar un retorno de inversión de meses. Ahora sí hablamos más de años cuando buscamos instalar algún sistema, alguna ecotecnología. Pero sobre todo porque hay una conciencia más profunda. El mercado se ha diversificado. Antes verdaderamente era un costo añadido sustantivo el buscar una solución ecológica o verde, y ahora ya no lo es. De hecho, y espero que ustedes lo puedan atestiguar igual, si hablamos específicamente de materiales de construcción, ya están tan competitivos el convencional como el ecológico. Podemos hablar de pinturas, podemos hablar de acabados, podemos hablar de algunas tecnologías ahorradoras de recursos. Entonces estamos viendo que esta tendencia está logrando una economía de escala muy importante y lo está haciendo más asequible al ciudadano de a pie. Entonces, creo que estamos en un momento muy diferente en el cual nos encontrábamos no más de 5 años. Acá atrás en las filminas estamos viendo un poco una temática de lo que refiere al costo de los desastres naturales. Efectivamente, el cambio climático está haciendo estragos en las propuestas y los esquemas económicos y financieros internacionales. Adelante, por favor. Y creo que esto es fundamental, el ponerle cifras al impacto ambiental del ciclo de vida de las edificaciones. De ese tamaño es. El 12% del agua potable en el mundo se consume en edificios, hasta el 40% de las emisiones de CO2 provienen del consumo de energéticos en edificaciones. Los desperdicios sólidos y la energía secundaria en países industrializados es hasta un 70%. Adelante. Y contrariamente a lo que muchos, inclusive nosotros especialistas del sector pensábamos, el sector edificación es un protagonista central en el efecto del cambio climático. Es decir, cuando agregamos todo la huella ecológica que tiene desde la extracción de los materiales de construcción, el proceso edificatorio, hasta la vida útil y la operación de esos edificios, 40, 50 años, pues resulta que la huella ambiental de los edificios es grandísima, más inclusive que otros sectores que normalmente satanizamos como los más contaminantes. Adelante. ¡Fum! Eso es. Frenar y afrontar los efectos del cambio climático es el mayor desafío de nuestra época, secretario de las Naciones Unidas. O sea, de ese tamaño está el problema. Adelante, por favor. Las buenas noticias. El sector de edificación, de entre todas las industrias, gráfica de las Naciones Unidas, es el que tiene el mayor potencial de revertir sus efectos nocivos, emisiones de gases de efecto invernadero, en el menor tiempo, al menor costo. A cualquier otra industria en países desarrollados o en vías de desarrollo le costaría más dinero generar cambios de fondo en su forma de operar. En la edificación tenemos un margen de mejora brutal. Y de eso estamos hablando. Uso de energía, emisiones de CO2, agua, desechos sólidos, porcentajes altísimos, y créanme, con un poco más de coco, dedicarle tiempo de calidad al proceso de diseño y de construcción. Adelante. Hablamos de edificaciones bioclimáticas, sabemos ese concepto fundamental, hay que iniciar con un diseño pasivo. Rubén nos va a compartir seguramente más al respecto, pero lo que buscamos son edificios que aprovechen. Dios santo, tiempo agotado, se acabó. Bien.
Yo creo que lo tomamos en las siguientes preguntas, pero ahí nos quedamos. Edificación sostenible, sostenible, está equivocado ahí. Fragmentación técnica, intereses económicos divididos, falta de información y conocimiento. Creo que lo vamos a retomar en las siguientes preguntas. ¿Por qué esto, que suena tan bien, no está funcionando? Entonces lo dejamos para las siguientes preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Ulises. Muchas gracias también por aceptar que pues tenemos el tiempo muy contado. Disculpa por eso. De todas formas, después volveremos contigo y podemos continuar con la explicación que nos estás dando. Osvaldo, sobre tu labor en el Instituto de Población y Ciudades Rurales del Estado de Chiapas, ¿nos pudieras explicar, bueno, primeramente de qué se trata el proyecto, este proyecto tan interesante que tienen ahí en el gobierno chiapaneco y cuáles han sido los beneficios más importantes que han tenido en la sociedad, principalmente? Bueno, muchas gracias antes que nada por la invitación de parte del gobierno del Estado de Chiapas, se los agradecemos por darnos este espacio. Y bueno, comentarles que el programa de ciudades rurales es una iniciativa que nace como parte de las políticas públicas del gobierno y que trata principalmente de abatir determinados indicadores que son rezago social, marginación y dispersión. El Estado de Chiapas pensó en esto, dado que tiene de 28 municipios de los 125 más pobres de todo el país, Chiapas tiene 28. Entonces, tenemos alrededor de una población de 4.700.000 habitantes. De 1970 a 2010 hemos triplicado la población del Estado, pasando de 1.7 millones a casi 5 millones de habitantes. Y bueno, de esto Chiapas se dispersa en 20.000 localidades, de las cuales 12.800 son localidades que tienen menos de 50 habitantes. Tenemos aparte las que tienen 100 habitantes, otras 1.700, las que tienen menos de 2.500 son 5.000, llegamos a 19.000 de las 20.000 localidades con menos de 2.500 habitantes. Entonces, se nos hace muy difícil llevar los servicios públicos a tanto caserío, localidades, comunidades que están dispersas o alejadas, pues porque todos van a pedir, no sé, agua potable, luz eléctrica, clínica, para que se les dé la atención correspondiente. Este programa consiste en adosar en un centro de población la infraestructura y servicios públicos y la vivienda dentro de un espacio. Tenemos ahí en la cima lo que era la marginación, que son zonas muy inaccesibles, las también que se construyen cerca de ríos o lugares de riesgo. Y bueno, son parte de las imágenes de algunas de las ciudades que nosotros hemos podido implementar, en donde pues se reubican prácticamente a toda la localidad, se pasa hacia este nuevo centro de población, en donde ya tienen ellos la infraestructura lista total, agua potable, drenaje alcantarillado, luz eléctrica, infraestructura de servicios como son terminales de transporte público, mercados, locales comerciales. Y bueno, también un poco se les apoya en esto con la implementación de proyectos productivos, hablando de que exista esa sostenibilidad durante el tiempo en los que ellos van a permanecer aquí. Se trata de viviendas que usan materiales de la región, diseñadas tomando en cuenta el concepto sociocultural donde ellos vienen, donde tienen acostumbrado a tener su recámara, su baño, su cocina, todo eso se respeta. Y por supuesto, hay algo que nos ayuda, que es un factor de cohesión, que son comunidades que están se traspasan completamente hacia la nueva ciudad, pero no se pierde ese vínculo afectivo. Recordemos que generamos ese vínculo social afectivo cuando nosotros vamos transitando en la vida, y pues bueno, tenemos a los vecinos viviendo junto a nosotros, del mismo barrio, y bueno, un poco lo que permea ahí es cómo mantener a la gente
viviendo en la comunidad, cómo generar el arraigo. El arraigo se va dando poco a poco con todos los servicios que cuentan ahí y pues bueno, la forma en cómo ellos lo van capitalizando. En este sentido, comentarles que este programa arrancó con 4 ciudades como programa piloto, en el cual pudimos construir Nuevo Juan del Grijalva, que son 410 viviendas, 1.719 personas, Santiago El Pinar, apoyamos alrededor de 1.005 acciones de vivienda, Ixhuatán con 379 viviendas, beneficiando a 14 localidades que se pasaron por completo, y en el caso bueno de Jaltenango, que es pienso la más grande que tenemos, son 625 viviendas que tenemos desarrolladas en un complejo de 80 hectáreas. Y bueno, tenemos ahí aparte la cuestión de cuidado ambiental, tenemos una reserva en cada una de las ciudades dedicada a la reforestación y en donde ellos también pueden hacer uso para sus proyectos productivos. Y bueno, pues se me acabó el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Osvaldo. Rubén, un poco en contraste con lo que estamos viendo en una realidad y en un proyecto tan interesante en Chiapas, en Nuevo León, ¿qué es lo que se está haciendo, en particular en el Instituto de la Vivienda de Nuevo León? Hola, gracias por estar aquí, gracias por la invitación. Esta ocasión estoy representando a lo que es desarrolladores y vivienda, ¿no?, en el Estado. Voy a poner la lámina. Bueno, el interés principal o el hecho de el querer estar aquí, y veo que hay muchos jóvenes que les va a tocar ahora en esta cuestión de sustentabilidad, lo que es, llamémosle una especie de reforma de vivienda, ¿no?, que viene federal. Todos sabemos que las viviendas, estoy hablando de todas estas viviendas que se localizan como sociales en la periferia, ¿no?, de 42 metros, etcétera, que han sido tan cuestionadas y han sido todo un tema, ¿no? Entonces, ahora va a haber estos cambios que todavía no se sabe ni bien cómo. Se sabe que va a haber una compactación de ciudades, verticalidad, de crecimiento progresivo. Entonces, ¿qué va a pasar o cómo empieza a tomar el tema de sustentabilidad en estos cambios? Cuando es el hecho de cómo vamos a hacer para que ya no nos haya esta dispersión, ¿no? Se están habiendo mucha especulación de cómo va a haber. Ahorita lo que les quiero platicar es un poco, llamemos, de historia de un proyecto que me tocó participar y diseñar y que de buenas nos fue bien. Fue el Premio Nacional de Vivienda en el 2007. Estaba Ulises también como asesor ahí metido. Fue organizado por la CONAVI, la Comisión Nacional de Vivienda. Y les voy a platicar este tema para que vean cómo comenzó ciertas iniciativas que se tiene desde el gobierno federal o estatal para poner ciertos ejemplos, ¿no? Dentro de estos también de lo que hace el Estado fue determinados temas. En este tema fue sustentabilidad. Se hizo el de las anacuas también, que probablemente conocen, que era para poner un determinado ejemplo de lo que es vivienda vertical progresiva de densidad media. Se hizo en Doctor Arroyo, que es vivienda rural con material con adobe tecnificado. Se hizo otro en Guadalupe. Unos son proyectos y otros construidos, ¿no?, donde había una mayor densidad y generación de comunidades, ¿no? Como el Estado se encarga mucho de la gestión, casi todo viene de la parte federal, ¿no? Entonces pone ejemplos para que los desarrolladores tomen. Pero bueno, en el fraccionamiento vida, lo que se intentaba era que con el mismo costo, los desarrolladores vieran que podían hacer cosas eficientes energéticamente y de agua, ¿no? Entonces, en ese momento, los recomiendo mucho a todos, principalmente los alumnos interesados, que se metan le llamamos como en broma, al inframundo real del desarrollador, cómo funcionan sus cuestiones económicas y leyes y tecnicismos, ¿no? Entonces, digamos que por un año, etcétera, me puse a estudiar bastante cómo funcionaban el desarrollador en general, ¿no? Porque venimos de la escuela o de jóvenes, cierto idealismo, y empezamos a poner cosas que ni siquiera podían ser sujetas al crédito que dan de manera federal. Entonces se escogió un terreno en Escobedo, atrás de Ciudad Solidaridad, de 1 hectárea, donde se empezó la siguiente, por favor, a ver cómo se tenía que hacer. O sea, me refiero
cuántas viviendas el desarrollador decía que tenía que haber en esa hectárea, cuánto es el área verde que se tiene que haber, o sea, leyes, ¿no? Entonces empezó a estudiar la parte de lo del clima, ver cuáles eran sus orientaciones, el viento, clásica bioclimática pura, ¿no? O sea, entonces hubo una negociación ahí de que si les dábamos más área verde, o sea, si se compactaba iba a ser más para área verde, no para más calles, se redujeron calles, etcétera. Pero bueno, mucho del estudio que ahora con los softwares podemos hacer, más allá que hacer renders, realmente simular, ¿no? La siguiente, por favor, para no pasarme el tiempo. Se hizo, como vieron anteriormente, al momento de diseñar la cuestión urbana, cosa que es un tema mucho más delicado, que no estoy explicando, en cuestión de comunidad, se hicieron 4 orientaciones, donde se pusieron chimeneas de calor. Esto es lo que creo yo que es lo básico para la vivienda social, el hecho de estudiar su contexto, porque siempre que se le meten ecotecnias y cosas así, se complican para su mantenimiento. Bueno, se hicieron 4 orientaciones, con volados y vientos cruzados, y de acuerdo que respondían a su orientación. Siguiente, por favor. Aparte de eso, se hizo toda una simulación que en ese momento, cuando estábamos empezando, era toda una novedad, donde se podía, cada orientación, estudiar su asoleamiento y de esa manera saber qué tanta iba a tener de radiación directa. Se estudió la iluminación para que no tuvieran que prender focos durante el día y la ventilación, ¿no? Y se comprobaba por medio de softwares, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, también se le metieron, estas casas costaron 5% más de las que costaban realmente las de 64 metros cuadrados, ¿no? Entonces le empezaron a poner algo que funcionó muy bien, que fue el aislamiento, o sea, absoluto por medio de los casetones y más baratos. Se pusieron paneles solares, se puso equipamiento para ahorro de agua, vegetación nativo, material reflejante, etc. Entonces, ahorita en las preguntas veremos ahora, allá 5 años que sucedió, qué es lo que jaló y qué no funcionó de este proyecto para que tengamos un aprendizaje de eso se trataba estos proyectos pilotos. Gracias. Gracias. Bueno. Cerramos esta primera ronda de presentaciones de los proyectos. Hablando sobre una realidad en el otro extremo del país, ¿no? En este caso en Mexicali. ¿Qué es lo que están haciendo las inmobiliarias con respecto a la sostenibilidad? En este caso Urbi. Si nos puedes compartir, Lorenzo. Sí, buenos días a todos. El caso que les voy a comentar en estos 5 minutos es uno ubicado en la ciudad de Tijuana, Baja California, que es Valle San Pedro. Valle San Pedro es un desarrollo de 5.800 hectáreas aproximadamente, el cual por su magnitud pues requería ciertas implicaciones tanto para el desarrollo urbano como para el suministro de servicios. El concepto básico es, en nuestra primera etapa, que fue una primera etapa de 183 hectáreas, manejar el concepto de comunidades sostenibles y comunidades emprendedoras. Esos son los 2 conceptos básicos sobre lo cual estamos iniciando. A pesar de ser un proyecto de una magnitud considerable, queremos iniciar y estamos iniciando, creemos nosotros, con el pie derecho, dándole el sentido importante que tiene la comunidad. Ustedes saben que el desarrollo de la vivienda de interés social tiene una característica especial comparado con otros tipos de vivienda, la vivienda media residencial. Entonces, aquí el elemento básico es el habitante, es nuestro cliente el que ya está habitando nuestras viviendas. Entonces, lo que estamos haciendo a través de alianzas estratégicas, tanto con instituciones de gobierno, gobierno del Estado, gobierno municipal, algunas organizaciones civiles, dándole un impulso a las actividades comunitarias, dándole y dando un sentido de pertenencia a la gente. Existe ahorita un problema, y ustedes lo han conocido, el hecho de que un habitante compra una vivienda de interés social, con un crédito Infonavit, un crédito hipotecario, sociedad hipotecaria federal, bancario, etcétera, y empieza a haber una dispersión de esa gente. Tenemos muchas viviendas abandonadas, tenemos ejemplos a nivel nacional en muchas ciudades. Entonces,
Desde un inicio, lo que queremos es darle ese sentido de pertenencia a la gente. ¿Y cómo lo estamos logrando? Estableciendo programas sociales, programas de abasto, de transporte, dándole un equipamiento, integrando actividades sociales a través de las mismas instituciones públicas, como es el municipio, el Estado. Aplicando ciertos programas, por ejemplo, el programa que le llamamos Policía Juvenil, donde el concepto de policía juvenil no es alguien que esté vigilando. El joven busca en qué dedicar su tiempo. Le dedica un tiempo a la escuela, un tiempo a los amigos. Entonces, estamos integrando actividades deportivas con el apoyo del municipio para que ese joven pueda tener actividades culturales deportivas. A su vez, estamos manejando un concepto que le llamamos el dinero extra. Estamos integrando a nuestros habitantes en base a su disponibilidad de tiempo, en base a su habilidad para desarrollar una actividad extra que sea en beneficio de la comunidad. Eso es muy importante, hacer el sentido de pertenencia, un sentido de beneficio en el cual podamos hacer una integración total social en una comunidad. Ese concepto de dinero extra que lo manejamos como un concepto de emprendedor, así lo estamos desarrollando con el apoyo de una organización civil, detectamos las necesidades y capacidades de nuestros habitantes. En base a eso, y dada la habilidad que tenga cierto habitante, alguno de nuestros clientes, ya sea para una actividad de teatro, musical, deportiva, generamos esa integración, dotando además de equipamiento el desarrollo. Ya que si no tenemos centro comunitario, si no tenemos instalaciones, no vamos a poder lograr hacer el clic de toda esa cadena de valor. Entonces, de esa manera estamos participando tanto la empresa como organizaciones de gobierno y los mismos habitantes. Y muy importante que ellos sientan el sentido de pertenencia y que haya una continuidad en esos programas. Gracias. Muchas gracias, Lorenzo. Bueno, para continuar y un poco retomando lo que ya había comenzado a contarnos Ulises, nos gustaría ver si existe algún impacto en la labor que están haciendo en las legislaciones locales o nacionales. Y en particular, nos gustaría que nos comentara la norma NMX, en la que incluso participaste, Ulises, por favor. Gracias. ¿Funciona? Ya, bien. Sí, muchas gracias. Sí, creo que ha habido un cambio importante en cuanto a que arquitectos, ingenieros, inversionistas empezamos a tomarnos más en serio, y disculpen que lo mencione así, pero las leyes que por definición son obligatorias. Inclusive, aquí mismo en el auditorio podría lanzar un reto. ¿Quién conoce las normas oficiales mexicanas relativas a eficiencia energética en la construcción? ¿No? Bueno, pues así estamos todos prácticamente. ¿Cuál es el problema? Son normas de carácter obligatorio, no las conocemos, no las aplicamos. Creo que ahora el gobierno está tomando una importante iniciativa en buscar foros, programas, proyectos específicos que incentiven a todos los protagonistas del sector de edificación a conocer las normas y respetarlas. Al fin del día, nuestra práctica en la edificación podrá mejorar en medida de que nuestros proyectos incorporen procesos mejor establecidos en materia de diseño, en materia de edificación. ¿Qué es lo que sucede? Sí, en México no tenemos una gama tan amplia de, digamos, de normatividad aplicable a todos los conceptos que sugiere la sostenibilidad en la edificación. Sí, tenemos de eficiencia energética, un par de ellos. Tenemos en materia de ahorro en electrodomésticos, tenemos en calidad y desempeño en ciertos materiales de edificación, pero más allá de eso, tenemos dificultad en armar un compendio de conceptos relacionados con calidad del ambiente en interiores, ahorro de agua,
ni se diga en aplicación de ecotecnologías como renovables aplicados al sector de edificación. Las buenas noticias es que aparte de estos programas para incentivar el respeto a las normas oficiales mexicanas existentes, inclusive todavía estamos en un periodo de validación, serán 15 o 20 días que entre en vigor oficialmente la primera norma mexicana voluntaria para edificación sostenible. Es una iniciativa que lideró la Semarnat, fue una serie de trabajos transversales por varios tiempos, aquí varios colegas estuvieron participando en el proyecto, y lo interesante fue que se tomó la mejor experiencia de muchos países. Vamos a ver el lado amable de las cosas. Podemos decir que en México vamos con cierto rezago en la creación de normatividades de esta naturaleza. La buena noticia es que podemos empezar con el pie derecho y tomando lo mejor de lo que se ha realizado en otros países, y así fue. De hecho, nuestra aportación en calidad del Consejo Mexicano de Edificación Sostenible, lo que hicimos fue aportar un benchmark internacional, cómo lo están haciendo en Australia, cómo lo hacen en Francia, cómo lo hacen en Estados Unidos, cómo lo hacen en Brasil. Y este grupo interdisciplinario, liderado por secretarías a nivel federal y otros organismos descentralizados, lo que creamos fue esta primera versión de una norma que nos da los criterios mínimos para desempeño energético y el bajo impacto ambiental de edificaciones, tanto vivienda como para edificación comercial. Repito, es de carácter voluntario y está muy interesante. Oye, ¿por qué no la hicimos norma oficial mexicana? Bueno, ya les acabo de explicar lo que sucede con las normas oficiales mexicanas, que desafortunadamente no son tan efectivas como uno quisiera, pero aquí, y aparte de que toma mucho más tiempo hacer una norma oficial mexicana que una norma voluntaria, 2 años contra 6 o 7, ¿no? Aquí la pretensión fue ir por una norma voluntaria, porque lo que buscábamos es que el cumplimiento de esta misma norma esté aparejado de beneficios o incentivos económicos y fiscales. Y eso no puede suceder con las normas oficiales mexicanas, que son de cumplimiento obligatorio. Para que se puedan vincular a incentivos, tiene que ser voluntario. Entonces, esa es la intención. Tiene un esquema muy interesante, hay prerequisitos en diferentes temáticas. Se tomaron las normas oficiales mexicanas y se incluyeron en este nuevo modelo. Entonces, creo que esa fue una jugada muy inteligente, tomar esas normas dispersas, integrarlas en un paquete más atractivo, que se llama edificación sostenible, y darle, ahora sí, al desarrollador, al constructor que cumpla con esa norma, darle ventajas de bonos de densidad, tramitología expedita o deducciones fiscales. Entonces creo que va a ser una experiencia muy importante la que vivamos en los próximos meses, cuando los inversionistas empiecen a echar mano de los beneficios de esta nueva norma mexicana. Muchas gracias, Ulises. Osvaldo, desde tu perspectiva, ¿sí existen alguna repercusión en los proyectos que han realizado en Chiapas en la legislación local? ¿Ha cambiado algo desde que ustedes empezaron a realizar ese tipo de proyectos? Pues mira, bajo la perspectiva del inicio de este programa de ciudades rurales, el gobierno del estado pues tuvo que modificar algunas leyes. Dentro de ella pues tuvimos que crear primero la ley de ciudades rurales, que era la ley que nos iba a contemplar cómo nosotros íbamos a poder desarrollar el concepto mismo de este nuevo centro de población, cuáles iban a ser los requisitos, criterios de elegibilidad de los municipios, localidades que se iban a traspasar, y todo eso se focalizó en esta ley que vino a aterrizar finalmente cuáles iban a ser esos criterios. Los criterios, en cuanto a los criterios técnicos de construcción, pues esos de alguna manera ya están enmarcados dentro de las normas que ya mencionó, y la legislación local por supuesto tiene una norma constructiva también. Nosotros, adicionando un poco a eso, resaltamos en el mismo texto de la ley el darle forma para que en este proyecto se utilicen energías renovables, energías limpias, en donde nosotros prácticamente tenemos sistemas de
solares, paneles solares para el alumbrado público de cada una de las ciudades. No tenemos prácticamente luz eléctrica en el alumbrado público, sí en las casas, porque pues definitivamente el consumo es diferente. También preocupados por esta situación, casi todas las localidades que se pasan usan leña para la cocina, y usar leña para cocina es deforestar, porque pues tiene uno que ir consumiendo como combustible esto. Entonces se crean estas áreas naturales, se les dotan de los espacios, se les dota de estas cocinas que van integradas, y bueno, también como parte de esta estrategia pues se crea un nuevo núcleo poblacional. Se hicieron cambios a la asociación político-administrativa que tiene para determinar cuándo es un nuevo centro de población. Se tuvo que adicionar en la parte local para que se reconociera a una ciudad rural como un nuevo centro de población, con todas las ventajas que le da estar reconocido ante los mismos censos de población y vivienda, para poder ser objeto también de una planeación que le va a traer recursos o mantenimiento a la comunidad conforme vaya pasando. Y pues bueno, a través de este proyecto nosotros vimos lo que eran los objetivos de desarrollo del milenio, que están enmarcados dentro de la agenda de la ONU, y bueno, todos ellos tienden a atacar los principales factores que nos afectan, como es salud, educación, muerte materna infantil. Todos estos objetivos prácticamente están incidiendo dentro de este proyecto, y en ese marco, bueno, el Gobierno del Estado en el 2009 incluyó dentro de su modificación a su constitución local la inclusión de estos objetivos de desarrollo del milenio de la ONU. Y pues bueno, a partir de ello nosotros entonces tenemos ya también un time para cumplir con mejorar estos índices de rezago. Ese es el impacto que nosotros hemos tenido alrededor de nuestra legislación en relación al proyecto mismo del que estamos hablando. Gracias. Muchas gracias, Osvaldo. Por otro lado, es muy importante en proyectos como los que se han presentado aquí también tener alguna metodología para poder evaluarlo, para saber el grado de sostenibilidad al que pueden llegar los proyectos. Y entonces eso se hace en muchas ocasiones con sistemas de indicadores, o la manera como podemos saber nosotros el impacto que tienen en la sociedad o en la comunidad en general. Nos gustaría, Rubén, si nos pudieras hablar algo al respecto. ¿Existe alguna manera de poder evaluar los proyectos que han realizado en el Instituto de la Vivienda? Este es buen tema. ¿Sí se escucha? Sí. Esa evaluación es un temota, ¿no? Entonces, en los proyectos que se han hecho en esta ocasión, o por lo general cualquier proyecto que se acaba y el desarrollador o quien sea, pues desaparece, pero a lo que estoy viendo conforme han mencionado es que hay esta tendencia de seguirle ahí, ¿no? De generar esas comunidades, hacerlas crecer. Las evaluaciones aquí, o lo que me ha tocado a mí hacer, porque a la mera hora de que pues cómo se evalúa, trato de ir algunas veces a las universidades a ver quién está interesado a seguir así, porque al momento de que se comenzaban a hacer determinadas encuestas con la gente no veía yo un resultado muy claro, ¿no? Entonces, lo que, vamos a decir, una de las situaciones que me puse a ver en este determinado proyecto fue el revisar o el platicar con ellos esas experiencias, de qué funcionaba y qué no. Lo bueno, lo positivo que funcionó acá era el momento de que comparábamos las colonias de un lado con sus facturas de CFE, con familias similares de ese tipo, y veíamos que se reducía la mitad del consumo, y que ese dinerito que en vez de pagar 200 pesos ahora estaban pagando 100, porque esas son las cantidades que se manejan, pues sí, con esos 100 pesos ya tenían una especie de mejora de vida, y bueno, eso era positivo, ese tipo de comparativas, ¿no? O platicando mucho con las personas cómo habían funcionado las chimeneas de calor, ¿no? Porque se tenía que hacer por medio de unas cadenitas, abrir la ventana para que corriera el viento, etcétera, ¿no? Entonces,
al momento de evaluar ese tipo de cosas, pues la cuestión numérica es muy compleja, pero era como proyectista, la información que yo recopilaba para poder saber si funcionaba o nada más era una idea que se creía, ¿no? Entonces, las señoras muchas veces preferían tener el calor o que no se fuera el viento, porque si no se llenaba de tierra su casa, ¿no? Entonces empezabas a evaluar ese tipo de cosas, bueno, ¿vale la pena o no? O el clásico baño de dual flush, de que, oye, ¿qué te parece? ¿Cómo está funcionando? Y todo eso, pues la verdad yo no sé ni si el chiquito es para esto, siempre le pico los dos. Entonces, pero ya se había celebrado mucho todas estas cuestiones de ahorro de agua, de cómo estaba, pues si no lo están utilizando correctamente o no se evalúa, pues seguimos creyendo nosotros, proyectando cosas que no son. Definitivamente hay unos que sí funcionan, no digo que no funciona esa técnica, la cosa es de que no es general, ¿no? Cosas que sí funcionaron o que sí vimos que una repercusión fue el hecho de los aislantes en losa, donde ya los desarrolladores empezaron a tomarla ya en serio, inclusive las normas se batalla mucho con las normas porque si las pones así de golpe, luego todos se escaman, entonces empieza a haber toda una serie de cursos o situaciones para explicar cómo funciona y luego ya lo empiezan a adoptar y todavía es opcional y luego ya para meterlo como que a fuerza, ¿no? Entonces se tarda mucho la parte de las leyes, pero bueno, seguimos con la de evaluación, ¿no? En la parte de las anacuas igual, es decir, yo lo que hacía era sentarme con las familias, qué funcionaba, qué no, cómo se organizan, porque el tema es de comunidad, cuánto pagaban entre ellos, qué aspectos funcionan, nuevamente como proyectista, de que sabes que si tienen algo en común, que lo sienten como tal, entonces ya se empiezan a organizar, si lo sienten ajeno, pues no, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacer? Porque ahorita me parecía muy interesante lo que hablaban en Tijuana, de que están haciendo comunidades. Bueno, ¿cómo se hace comunidad? Bueno, buscando cosas en común, ¿no? Entonces, básicamente esas son las evaluaciones, o sea, tesis, ir a platicar. Muy bien, muchas gracias. Hablando sobre Tijuana, en el caso de Urbi, ¿tienen ustedes algún modelo o una metodología para poder medir el impacto o evaluar los proyectos que ustedes realizan? ¿O se hace de alguna manera más informal o cómo lo hacen? Bueno, para el caso de Tijuana, sí llevamos un indicador, que son los programas puestos en operación, tanto deportivos, de salud, de beneficio económico, lo que les comentaba hace un momento, el dinero extra. Ese es el nombre del concepto del programa, el dinero extra. Un ejemplo, una ama de casa que a lo mejor tomó su curso de estética y corte de pelo, pues en el centro comunitario del mismo desarrollo, que ya está instalado, hace su servicio y bajo un costo módico, pues da un servicio a la misma comunidad. Es una manera de que ella genera un dinero extra, le ayuda a la misma comunidad y logramos esa integridad. Entonces, nuestros indicadores son la población beneficiada con esos programas y el número de programas que hemos iniciado. Prácticamente. Es muy satisfactorio, como decimos nosotros, cuando nos ensuciamos los pies y que estamos ahí en el día a día, ¿no? Cuando vamos a la obra o cuando estamos platicando con la misma gente que es beneficiada. Es una satisfacción total el poder ayudarle y beneficiarle a la gente con este tipo de programas. Es satisfactorio, créanme, yo lo he vivido y no tienen idea del gusto que da, como algo que a lo mejor uno lo puede dimensionar de una manera muy sencilla o que no le puedes dar magnificar de tal manera que le des la misma dimensión que le dan ellos. Entonces es algo muy satisfactorio. Entonces nuestros indicadores prácticamente son habitantes beneficiados y programas arrancados en todos los sentidos y cada uno de los rubros. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Lorenzo. Y para terminar y casi a manera de conclusión, antes de pasar a las preguntas, nos gustaría saber de las cosas que creo que consideramos en general las más interesantes, cuáles son todavía los retos y desafíos que les quedan por vencer, ¿no? Hay muchas cosas que han emprendido, pero todavía quedan, como ustedes lo sabrán mejor que nosotros, muchas cosas por hacer. En el caso tuyo, de Ulises, que no te dedicas directamente a la construcción, ¿cuál es el reto más importante? Sí, en la práctica profesional creo que es desarrollar y fundamentar el
caso de negocio de la edificación sostenible. Desde el punto de vista filosófico, teórico, creo que nadie en su sano juicio puede cuestionar que construir ciudades, viviendas más sostenibles es algo bueno. El problema es que en la vida real hay dos limitantes en realidad, pero si tengo que apostar por una, es el tema económico. Desde el punto de vista financiero, no se ha avanzado a crear mecanismos, esquemas o fideicomisos que verdaderamente puedan abatir el costo diferencial, que como lo expliqué en mi primera intervención, sí existe, cada vez se va reduciendo, mas sin embargo, ese pequeño diferencial, por más que nosotros de corazón queramos apostarle a un tipo de vivienda con mejores prestaciones ambientales, más sostenibles, nos cuesta. Y como muchas veces menciono, desafortunadamente, nuestro amor por la ecología o por el medio ambiente se acaba cuando nos pega en la cartera, ¿no? O sea, el discurso es buenísimo, pero después no estamos dispuestos a pagar 2 pesos más. Y es muy válido, es el argumento. Mencionaba anteriormente que vemos una transformación del mercado, vemos un crecimiento, se está cerrando esa brecha de los costos diferenciales entre lo verde y lo gris y lo convencional, pero creo que por ahora el reto a vencer es el generar innovación en cuanto a los mecanismos financieros, efectivamente darles un reconocimiento a tecnologías o soluciones emergentes que, como explicaba Rubén y Osvaldo, no están por ahora tipificadas en la ley. Entonces hay que hacer un esfuerzo para que estas nuevas propuestas verdaderamente sean, por ejemplo, sujetas de crédito. Igual, Lorenzo, tú nos podrás comentar cómo es que se pueden incorporar este tipo de inversiones adicionales en programas de inversión estratégicos en un desarrollo, en un fraccionamiento. Pero yo encuentro esa dificultad. Tenemos una inercia, una fricción estática que hay que vencer. Muchos países, ¿qué es lo que han hecho? Han apostado por subvenciones, subsidios, que son sanos en medida de que se logra esa tracción inicial. Después definitivamente se vuelve un tema medio perverso el mantener subsidiados este tipo de proyectos. Pero bueno, ya hay ejemplos, precisamente las comunidades rurales sustentables de Chiapas, creo que es un excelente ejemplo de cómo sí se pueden lograr las cosas. Creo que hay un futuro promisorio, pero sí requiere que todos los protagonistas estemos trabajando en una misma frecuencia. Lo que ya no cabe es una desarticulación, o lo que yo mencionaba, una fragmentación de intereses, donde tenemos que ser más abiertos y entender que muchas veces el beneficio mayor social de una comunidad debe estar por encima de los proyectos o los intereses particulares de alguno de los protagonistas de un proyecto inmobiliario de vivienda. Entonces, tema de financiamiento, y uno segundo, no muy distante en prioridad, es el que mencioné anteriormente, de normatividad. Tenemos que actualizar nuestro marco regulatorio para que le dé vigencia a los nuevos programas o proyectos que vayan enfocados a soluciones de protección ambiental o sostenibilidad en un marco más amplio. Gracias Ulises. En el caso chiapaneco, ¿sí? ¿Cuál ha sido, más bien, no cuál ha sido, todavía qué es lo que les falta por hacer, ¿no? O sea, seguramente quedarán retos y desafíos por enfrentar. ¿Cuál es la experiencia o qué queda? Gracias. En el caso del programa de ciudades rurales, lo principal que permeamos a través de las 2 primeras experiencias fue el hecho de que la gente se quería regresar a sus lugares de orígenes una vez que ya estaba en la ciudad, pero lógicamente no se podían regresar porque estaban asentados en zonas de alto riesgo, en donde los niveles de la presa suben y las casas quedan por debajo, entonces no era posible como gobierno darle la autorización de regresar. Esa parte de cómo generar el arraigo a la gente cuando está pasando y lo comentaba antes con Rubén,
cuando está pasando de prácticamente de no tener las condiciones, de no tener escuela, de no tener hospital, de no tener un baño en forma, de no tener servicios públicos, a tenerlo todo, cómo hacer que él adopte el uso de todo de todos estos bienes que se le entregan para que pueda generar ese arraigo. Entonces, a partir de ello, nosotros incorporamos a la OMS en el 2011, quien nos validó acerca de un modelo de cómo generar nosotros ese acercamiento con las comunidades, cómo llevarlas de la mano, prácticamente cómo pasarlos como a los niños, esta es tu anterior forma de vivir, tu casa anterior y ahora vas a vivir así, asado, tienes que cuidar estas partes en cuanto a la salud, se tuvieron que hacer en la misma vivienda, pues en una comunidad es un cuarto nada más que es cocina, sala, recámara, es todo. Entonces acá se separaron, no sé, cuarto de las niñas para no generar esa parte que existe de una mala salud de los padres hacia los hijos, es decir, que existe abuso de padres hacia hijos o hijas. Hay una recámara de niños, una recámara de niñas, están separados, se cuidaron cuestiones de vectores y bueno, es la parte más difícil que nos ha costado es cómo la gente se acostumbra a vivir en el nuevo espacio, cómo la gente adopta ese nuevo espacio y lo hace suyo. Y pues bueno, es a través de estas estrategias que nos ayudó la OMS de cómo generar talleres, acompañamiento, prácticamente nosotros haciéndolo con ellos de la mano y bueno, generando también proyectos productivos. La cuestión es, cuando es un mundo de gente, cómo vas evaluando capacidades. Creo que nos comentaba aquí nuestro compañero acerca de cómo seleccionar esas aptitudes de la gente para entregarles un negocio, porque pues igual se les entregan granjas avícolas, invernaderos, bastantes productos industriales o agroindustriales para que ellos generen ese. Pero existe también una parte importante donde, comentaba Ulises, donde deja de ser sano y se convierte ya en algo perverso, ¿no? El subsidio, la atención, porque luego pareciera ser como paternalismo y dice, pues yo ya no puedo hacer más y tú no me sigues ayudando, ¿no? Entonces hay un corte y en ese frente estamos trabajando nosotros, cómo generar esa parte. Hasta ahorita pues las 4 ciudades están funcionando, están completamente habitadas y pues la parte más dolorosa es un poco la generación del ingreso porque pues, bueno, vienen de economía en donde igual cortan 2 limones, matan un animalito que esté por ahí y bueno, pues ya comieron, ¿no? Y ahora pues tiene que haber un sustento. Esa es la parte difícil. Gracias. Sí, por lo que nos comentas, y también Rubén, tiene que ver con la operación misma del proyecto, ¿no? O sea, de cómo hacer llegar y hacer entender a la gente del proyecto que se le está presentando. Y no sé si sea el único reto que ustedes tengan en el Instituto de la Vivienda, en este caso en Nuevo León, o haya otro tipo, si hay otro tipo de retos todavía por vencer. Sí, y complemento porque esta parte es crucial como el reto y a mí en particular me sorprende muchísimo. Ahorita mencionaban, o sea, la cuestión que decía Ulises y Osvaldo, es, hay una cuestión que tenemos que, porque todos tenemos buenas intenciones, o sea, y los de los créditos y los abogados y los técnicos y todos queremos esta cuestión verde. Pero a la hora de entendernos, o sea, lo pongo un ejemplo, vamos a decir, CONAVI tiene ciertas iniciativas y ahí está y todo suena bien, ¿no? Pero a la hora de decirlo en Infonavit con los economistas es como si fuera otro lenguaje, ¿no? Y a la mera hora de que lo pasan los que van a operar, los desarrolladores, que de acuerdo que están ligados a unas ciertas cuestiones del financiamiento, y luego si lo metemos también a una cuestión política y luego metemos ONGs, cada quien está por su lado con su lenguaje, cuando el objetivo supuestamente es el mismo. Para mí el que debería ser el que se debería ganar un premio o manejar a todos, el que pudiera gestionar o pudiera unir todas
esos esfuerzos y realmente se hace una posibilidad, porque todos tenemos ganas, sí hay lana, sí hay todo. La cosa es, nunca se logran, o cuando lo quieres hacer se tarda muchísimo. O sea, lo que platicaban las experiencias con mis proyectos, yo creo que el generar el proyecto realmente hacerlo es un 20%. Todo lo demás te la pasas y con uno y con otro y cómo hacerle para que se logre, ¿no? Entonces, ese gestor creo que es el mayor reto. Y otra parte que también es un compromiso de todos nosotros es el realmente entender cosas. O sea, estamos hablando ahorita que es federal todas estas cuestiones de apoyo, pero si se están dando cuenta, una cosa es lo que están viviendo en Chiapas y una cosa es lo que es Nuevo León, son dos mundos distintos. No puede ser que sean las mismas políticas y situaciones de resolver. Entonces, ¿cómo poder regionalizar, que es algo otra vez muy obvio y lo hemos platicado 1000 veces, pero pues sigue las mismas, para poder avanzar? Otra cosa, veo que muchos jóvenes o determinadas disciplinas tienen mucho entusiasmo y empiezan a proponer ciertas soluciones, pero son totalmente utópicas en cierto grado, porque no están tomando en cuenta cuánto es la lana que tiene. O sea, una casa de las que estamos hablando de interés social es 180,000 pesos, llegan y que denles más, sí, pues inclusive los desarrolladores son demonios. Bueno, pues en cierto grado sí, pero no, porque ellos les conviene también construir más porque ganarían más dinero, no va por ahí. ¿Por dónde es para poder hacer buenas propuestas? Son de crecimiento progresivo. ¿Por qué tan chiquitas? Sí, porque se las están regalando. O sea, hay que entender, y luego llegan con casas con iglús y flotando y cosas. Creo que hay que entender, informarnos muchísimo para hacer buenas propuestas y entendernos entre todos, realmente gestionar, ¿no? Gracias, Rubén. Y por último, esta misma pregunta, los retos que quedan todavía por vencer en Nurbi. Bueno, en el caso de nosotros, el principal reto, y yo creo que es el que puede tener un éxito en un programa de una comunidad sostenible, es la continuidad. Si no damos continuidad a estos programas y no estamos supervisando y motivando a los actores principales, todo esto se puede venir abajo. Necesitamos que la misma gente esté motivada. Finalmente nosotros no somos el que está operando este sistema, el sistema lo opera la misma comunidad, con apoyo de las organizaciones civiles, el mismo gobierno, y nosotros ahí como un catalizador. Si no logramos que estos programas sigan con éxito, haya continuidad, creo que todo esto pudiera tener un final no deseado, ¿no? Es como cuando nos proponemos hacer ejercicio, ¿no? Pues si nos proponemos el primer día, vamos a ir a hacer ejercicio, vamos a ir al gimnasio, o vamos a ir a correr. Lo difícil es la continuidad. Pues voy los primeros 5 días, la primera semana, ya la siguiente semana, pues ya me salió una variable y ya no continúo. La palabra clave para nosotros en estos programas sostenibles es la continuidad. Y yo creo, bajo la óptica y los indicadores que les comenté hace un momento, son los elementos y las herramientas que nosotros vamos a tener como punto focal para estar supervisando esa continuidad. El otro riesgo, como hay participación por parte del gobierno municipal y del Estado, pues sabemos que en cada cambio de administración existe el riesgo de cambio de políticas. Ahora voy a apoyar bajo esta línea, voy a cambiar esquemas, programas. Entonces es otro punto importante, el apoyo de nuestras instituciones públicas, ¿no? Prácticamente en eso resumiría yo el reto, ¿no?, de estos programas de comunidades sostenibles. Gracias. Muchas gracias, Lorenzo. Y bueno, con esta última intervención comenzamos la sesión de preguntas. Si acaso alguien... ¿Sí? Permíteme. Pues buenos días. Felicitarlos por esos proyectos sustentables. Se ven muy interesantes. Las ciudades rurales me pareció muy bueno. Yo vengo de Bogotá y en Bogotá estamos haciendo un proyecto de 40.000 unidades de vivienda. También verde, sostenible, sustentable. Y la pregunta mía va por el lado de aquí en Monterrey. Vemos allá, siempre que hablamos de vivienda de interés social, de BIS, vemos es multiniveles, o sea, siempre 5 pisos donde no es necesario el ascensor, pero se hacen escaleras que la gente puede, gente joven vive arriba y gente
mayor vive abajo y así funciona en todo lado. Pero es como que nadie hace eso, no sé. Y la otra pregunta es, en las ciudades rurales, la gente que se va a vivir a esos sitios, ¿cómo genera el ingreso? ¿O ponen fábricas ahí, polígonos industriales? Esas eran mis dos preguntas. Qué bueno que preguntas eso, porque ahorita mencionaba en un inicio el hecho de este cambio de política que quieren empujar a esa cuestión de vertical. ¿Por qué no se hacen aquí? Todo viene en cómo forma el sistema. Entonces, hace poquito, antes de toda esta crisis de vivienda, aquí nada más en Monterrey hay como 150 desarrolladores, ¿no? Entonces había una especie de rebatinga por terrenos en ciertos lados, ¿no? Y tú tienes como quiera de la financiera, o sea, el sistema que maneja todo esto, vamos a poner el número 180,000 pesos financiados para que hagas la casa, ¿no? Entonces, aunque quisieras hacer de manera vertical, aunque sí hubieras podido de cierta manera, no hubieras tenido esta forma de obtener el crédito. Entonces, para que te salga realmente, porque pues te tiene que salir un rendimiento como desarrollador, tenías que hacer el sistema de tener tierra barata, que es en la periferia, pero como también te digo, estos desarrolladores están peleando esa tierra barata, pues tienes que ir más y más lejos. Entonces, el mismo sistema, llamémosle financiero, obligaba a que el desarrollo fuera de esa manera. Y se hizo, y ahí la problemática fue porque había una cuestión de más créditos y más casas, entonces se empezaban a hacer de esa manera en los terrenos baratos, y fue el caos que actualmente vivimos, y que de buenas están habiendo programas como los que están mencionando aquí, y ahora que van a haber cambios. La cosa es qué va a suceder para que no sea, es lo que mencionaba de cómo entendernos, ¿no? El que manda, como mencionó, es el dinero, el financiamiento. Y a la mera hora ya te obligan a hacer determinadas cosas. Para que veas cómo está la cuestión financiera, si tú lograbas con ese mismo dinero hacer una casa que se pasaba de determinados metros, probablemente no te daban el crédito. Tenía que sujetarse a cómo están, ¿no? Entonces, todos esos cambios son los que ahorita ya se están haciendo y ojalá vayan por una nueva vía, pero por eso se estaban haciendo las casas así, y no nomás aquí en Monterrey, fue en todo el país. Probablemente los desarrolladores pueden platicar más del tema, pero esa es mi visión así muy desde afuera. En el caso específico de las ciudades rurales, este es un tema que, como comentaba, es un reto para nosotros. Es cómo lograr que exista el factor principal, que es el dinero, el circulante de una ciudad que nace de un día para otro, que amanece con todos sus servicios públicos y que la gente está ahí de un día para otro. Bueno, en ese sentido, nosotros la forma en cómo hemos ido aterrizando el programa lo dividimos en 5 componentes para poder atacarlo. Uno de los componentes es el económico productivo, que es precisamente donde nosotros nos enfocamos antes de dar la inmigración o traspaso hacia la nueva infraestructura, generamos toda una serie de estudios con las mismas personas que van a ser sujetas del beneficio. Y bueno, la ciudad, como decía, aparte de la infraestructura, tiene adosada proyectos agroindustriales, proyectos de servicios, proyectos agropecuarios. Por darte un ejemplo, Nuevo Juan del Grijalva cuenta con 4 invernaderos que son grandes, donde se puede cosechar, bueno, les ponen prácticamente la cosecha, la primera y la segunda como de muestra, y que aprovechen tomates, chile, bueno, y bajo una nueva perspectiva de cómo producirlo. No es en la tierra, es bajo un invernadero. También se les proporcionó, digámoslo así, una quesería bien equipada, donde se conformó una sociedad con los mismos colonos para que operara esa quesería, compraran la leche, producieran, hicieran los quesos, los vendieran. Se les abrió un mercado de comercialización en el centro y en Villahermosa, porque estaba muy cerca. Por darte otro ejemplo, las granjas avícolas.
De ahora último, como aún así faltaba, algunos se les dan tienda, carpintería, la peluquería, todo eso está y todo de eso chambean la gente, la mayoría, y finalmente se adicionó un componente como más industrial, que es la maquila. Se puso una industria maquiladora en pequeño que nos ayuda a confeccionar, digamos, batas médicas, sillas escolares. Ya ves que el sistema educativo todos los años pide sillas escolares. Ahí mismo se fabrican en esas ensambladoras y hacemos un círculo, aunque sea quizás un poco perverso, como dicen. El gobierno siempre tiene que comprar, pues el gobierno se lo compra, pero se lo compra la sociedad cooperativa, dueña de la ensambladora, y es así como se genera el circulante que hay ahí, y lo mismo, el circulante pasa de una mano a la otra. ¿Y por qué no? Hay gente que no trabaja ahí, hay gente que de por sí, aunque fuera rural, ya era maestro, era jornalero, tenía un lugar de trabajo, incluso hay gente que sigue siendo campesina, dice, pues mi mujer, mi hijo lo dejo en la casa, yo tengo que ir al terreno a trabajar el campo, y bueno, me quedo 2 o 3 días allá porque allá me quedó un espacio, ¿no? Ya regresa con los frutos y pues, a venderlos al mercado. Es un poco así, pero es una parte complicada en lo que lo aceptas. Yo pienso que hay una resistencia natural al cambio en todos, y es como si a ti te ponen acá que ya estás acostumbrado y mañana te dejan en otra ciudad y a ver qué vas a hacer, ¿no? O sea, mientras generas la necesidad y la forma en cómo vas a insertarte dentro del campo productivo, ese es el periodo más difícil. Gracias. Sí, gracias. Lorenzo, ¿querías comentar algo sobre la vivienda vertical? Sí, complementando un poco ahí lo de la pregunta de la vivienda vertical, en el caso de Monterrey. El caso de la vivienda, pues también está como toda economía en cuestión de oferta y demanda. El caso de Monterrey, la vivienda vertical, hablando en el rubro de vivienda de interés social, realmente es muy poca la ofertada. Es muy poca la ofertada, en primer lugar, los costos. No te dan los costos para tener una vivienda de 200,000 pesos en un condominio. El caso más conocido y que se hizo hace muchos años aquí en Monterrey son los condominios Constitución. Y no ha habido, que yo sepa, un programa de esa de vivienda de interés social dirigido a ese segmento de mercado. Sin embargo, lo que es la vivienda medio residencial, pues ve el boom que tiene de vivienda vertical. Uno encuentras viviendas de 1,5 millones hasta 4,5 millones de pesos, un departamento de vivienda vertical. En la parte de mercado, el cliente que tiene un crédito Infonavit que califica para una vivienda de 250, 320,000 pesos, tiene todavía la preferencia de ir y buscar una vivienda unifamiliar. Entonces, es también en parte lo que es la oferta y demanda. Ese cliente no te va a ir a comprar un condominio o un departamento ahorita, sigue buscando el sentido del terreno, el jardín, el patio, ¿sí? Todavía no damos ese brinco en el caso de la vivienda de interés social, en el caso de México, para poder ofertar vivienda de 200,000 pesos, vivienda vertical en módulos de 5 o 6 niveles. A pesar de que en Monterrey hay casos de ciertas desarrolladoras que ya han ofertado vivienda vertical en 4 niveles, no ha llegado a tal magnitud que pueda haber un boom. Prácticamente es lo que quería complementar, ¿no?, ahí en el comentario. ¿Tenemos otra pregunta por ahí? Sí. ¿Qué tal? Buenos días. Hablaban ahorita de la resistencia natural al cambio y justamente estamos discutiendo nosotros sobre, quisiera saber los puntos de vista de algunos de ustedes y en función más a lo que pasó en Chiapas y en Tijuana sobre el asunto de identidad. O sea, estamos hablando en el foro de comunidades sostenibles donde el asunto de identidad es un factor muy importante en todas las comunidades. Entonces, se habla de generar comunidades y para mí la palabra generar es como de cero a nada, hablaban, o sea, rápido, ¿no? No sé si es como evolucionar comunidades o qué pasa con una comunidad cuando se cambia de, o sea, más específico en el caso de Chiapas, en el caso de Tijuana, cuando una comunidad cambia de tierra, el factor de conservar la identidad, ¿qué pasa? ¿Evoluciona? ¿Se plantea con ellos o se les impone una comunidad que después tiende esa comunidad a tener una resistencia y aceptarla?
Bueno, tu pregunta va muy en el sentido de generar comunidades. Hace rato comentaba yo, uno de los conceptos o una de las ideas principales es generarle a la gente el sentido de pertenencia, ¿sí? Sí existe una resistencia al cambio. Lógicamente, si tú vives en un sector de la ciudad, en el este, al norte o al sur, y resulta que en base a las condiciones socioeconómicas que uno tiene y necesitas reubicarte, comprarse una vivienda que te queda en el otro extremo de la ciudad, donde a lo mejor ya no tienes ahí tu familia, el amigo cerca, sí hay una cierta resistencia. Estás acostumbrado a un cierto movimiento dentro de una ciudad. Sí hay una cierta resistencia y necesitamos trabajar mucho en generar ese sentido de pertenencia, que va muy ligado a lo que es generar una comunidad nueva, porque todo desarrollador de vivienda, cada fraccionamiento que construye es una comunidad nueva. Pudiera estar en una zona ya conurbada o puede estar en una zona donde tienes que hacer un traslado de 5 o 10 minutos fuera de la mancha urbana. Entonces sí hay una cierta resistencia al cambio, es normal, luchamos con ello, sin embargo pues tenemos que trabajar mucho en ese sentido de pertenencia y hacer que el residente sienta el confort, si a lo mejor no igual que tenía en otra zona de la ciudad, pero sí tratar de lograr al máximo esa igualdad. Cuando nosotros pasamos esta comunidad, pues generamos una comunidad, digo porque es un periodo de año y medio, 2 años para construir con toda la infraestructura necesaria y servicios, hablando de salud, de educación y lo demás. Pues llega el día de que ya tienes todo, que entonces necesitas pasar. Es en esta parte donde nosotros encontramos que como parte de los requisitos para que una comunidad pueda ser beneficiada y pasarse completamente hacia la ciudad rural, necesita que exista la aceptación de todos y cada uno de los habitantes. No falta, y notamos que la resistencia al cambio es mayor en la gente más adulta, porque dicen, acá es mi tierra, aquí nací y aquí me voy a morir y no me vas a sacar. Aunque el hijo sí quiere, la hija, todos, nada más el señor, aquí déjenme. Finalmente es esa parte, cómo lo enamora uno para que pueda llegar. Entonces, con base en eso, se hicieron las estrategias que les comentaba a través de la Organización Mundial de la Salud, en relación a cómo generar arraigo y desarraigo, ¿no? Cómo desarraigarte de tu tierra, de tu casa, de tu comunidad, de tu panorama, ir y aceptar otro. Es la forma en cómo nosotros trabajamos en ello, generándole actividades deportivas, culturales, en donde estén inmersos prácticamente ellos. Bueno, en este caso cuesta un poco menos porque tus vecinos van a seguir siendo tus vecinos en el mismo barrio. Se sectoriza la ciudad por barrios, dependiendo de la comunidad, para que no exista eso de, ya no están, cambian las casas, pero siguen siendo tus vecinos. Pero sí, tienes razón, la gente mayor es la que presenta esta mayor resistencia y no te creas, en algunos de los casos, gente que no se ha salido de donde está, porque así es su voluntad y se le respeta, pues, pero finalmente se le siguen atendiendo. Gracias. Muchas gracias, Osvaldo. ¿Tenemos otra pregunta por allá? Buenos días. A mí también me llamó la atención en el caso del proyecto en Chiapas, ¿cómo se está analizando en base, no sé, a normativas? ¿Qué lineamientos se utilizan para llevar a cabo el proyecto? Porque estamos hablando de personas que probablemente su consumo era más sustentable en el pasado y quizás estamos mejorando, o más bien estamos mejorando la calidad de vida de ellos, pero los estamos llevando hacia un consumo y hacia una vida de ciudad. En términos de recursos, ¿qué tan sostenible es este proyecto? ¿Qué tan prometedor o qué tan bueno nos podría, cómo nos podría beneficiar?
también está, tengo su apoyo moral. Mira, es muy interesante esta pregunta. De verdad que hemos recibido críticas buenas y críticas malas. Dicen que nadie es profeta en su propia tierra y donde más nos apalean es en el mismo estado, ¿no? Porque dicen que el proyecto pues en realidad no es lo que debiera ser y que sirvió para otros fines que no era beneficiar a la sociedad, pero sí se les benefició. Ahora, tienes razón en cuanto a esto. Nosotros cómo lo vemos y analizamos. Tienes razón, se les cambia de vida, pasas de no tener agua potable, de caminar 5 kilómetros para ir a la escuela, de si te estás enfermo, cortado o en alguna situación, ya no alcanzas a llegar al hospital porque pues, está lejos y no hay ambulancia, no hay nada. Lo bueno de las ciudades rurales es que ahí mismo se te atiende, tienes la escuela a unos pasos, tienes toda la infraestructura y tienes razón, en esa parte que dicen, pues en el pueblo, en el campo, voy al río, no sé, hay por ejemplo verdolaga, que es una planta que ellos la cuecen con tomate o con cebollita y como va, con unas tortillas ya pasaron el día y nada más. Ya en la ciudad pues tienen que buscar la forma de cómo ellos van a sobrevivir. Es más cara la vida en la ciudad rural que en el lugar donde estaban, ciertamente, pero nosotros lo vemos bajo la perspectiva que el rezago social o la pobreza bajo la cual se nos mide a todas las comunidades, prácticamente le estás dotando, estás hablando de gente que tiene pobreza patrimonial, que no van a tener oportunidad de tener una vivienda digna, estás hablando de rezago educacional, que solamente hay preescolar o nivel básico de primaria y muchas veces no lo terminan, se desmotivan. Entonces, en esa parte de cómo generarles el ingreso es donde nosotros trabajamos un poco más arduamente. Comentaba las cuestiones de los proyectos industriales, agroindustriales, granjas avícolas, maquiladoras, y sin embargo es una queja que nos hacen los habitantes de las ciudades que dicen no me alcanza para vivir acá en tu ciudad porque allá pues sí podía hacerlo de otra manera. También nosotros comprendemos que este es parte del cambio, parte en lo que él asimila su nueva situación, se generan las necesidades. Yo pienso que el crecimiento de los pueblos no se da de un día para otro. En este caso es quizás la experiencia un poco cruda de generarlo. Pueblos de 20, 30, 100 años de fundación, pequeños de 2,000 habitantes, apenas si tienen, no sé, una poca infraestructura, pero ya la actividad económica, por muy mínima que sea, ya se asentó. Entonces, estamos hablando que no tenemos realmente ahorita un parámetro para evaluar ciertamente esta parte que comentas, porque estamos hablando de ciudades que tienen 2 años de funcionamiento, entonces nosotros necesitamos precisamente que el tiempo sea el que nos dé la pauta de cómo se logró adaptar la situación, la gente a esta situación. Ese es, gracias. Bien, muchas gracias. ¿Tenemos otra pregunta por allá atrás? Sí. Sí, bueno, mi duda es acerca de los servicios públicos. ¿Cómo funciona si una ciudad rural está muy alejada de otra en cuanto a que si tienen que poner una planta de luz, les es muy costoso, si está muy alejada de otra ciudad, si tiene que poner de gas, o sea, en cuanto a todos los servicios públicos, además de, por ejemplo, si van a poner un hospital, ¿de dónde mandan traer los doctores? ¿De dónde traen los profesores para las escuelas? ¿Cómo funciona todo esto? ¿Y no es muy costoso si está muy alejada una ciudad rural de otra? Bueno, para efecto del caso de nosotros, los servicios básicos de educación, servicios de salud, servicios de abasto, dentro de un esquema de legislación urbana existe unos requerimientos de dotación de suelo.
Lógicamente, pues no nada más es instalar o dejar el uso específico de un terreno para un equipamiento, como el caso de escuelas, sino también el de equipamientos como de salud. En el caso de Valle San Pedro, se logró establecer, por la magnitud del proyecto y por el impacto que tiene en la comunidad de Tijuana, desde un inicio y antes de tener la primer vivienda entregada a un cliente y que esté viviendo, lógicamente ya debíamos de haber tenido todos los servicios de infraestructura desarrollados, agua potable, drenaje, electricidad. En este caso en Tijuana no se maneja como en Monterrey un servicio de gas por tubería. Tijuana todavía estamos un poquito más atrasados en ese sentido y sigue siendo el servicio del cilindro de gas LP, ¿no? Ese es en cuanto a los servicios. Entonces sí se hizo todo un trabajo previo de desarrollar obras de infraestructura, plantas de tratamiento, de manera tal que todo eso debió haber estado previamente a tener una primer vivienda, la primera vivienda que se vaya a habitar. Ya debería haber tenido todos sus servicios públicos. Eso es en cuanto a infraestructura y servicios. Se hace todo un trabajo previo. Y lógicamente inversiones. Entonces una inversión para desarrollar en una primera etapa 180 hectáreas, pero esa es una inversión pues, que no la vas a recuperar en los primeros 3, 4 años, porque te lleva un proceso muy largo ir a desarrollar y que tenga una factibilidad económica ese proyecto. Entonces la inversión inicial sí es fuerte. En cuanto a la parte de educación, nosotros pudimos lograr convenios, por ejemplo, para que se instalara la Universidad Autónoma de Baja California, mediante convenios, a pesar de que en la zona urbana, en la zona tradicional de Tijuana ya está instalada la universidad, se logró instalar otro campus en el desarrollo, de manera tal que sea un detonador para traer otra serie de equipamientos, no nada más. La gente que te compra ahorita una vivienda de interés social, interés medio, pues todavía no te requiere un servicio universitario porque sus hijos, una familia que tiene apenas te va a requerir en servicio educativo un jardín de niños, primaria, tal vez secundaria. A pesar de que el perfil social de una familia que te adquiere esa vivienda no ocupa todavía el servicio de la universidad, fue importante para nosotros detonarlo como un polo de atracción para otros servicios, entre ellos industrias, comercios, etcétera, ¿no? A su vez, una vez logrado el atraer a la universidad, se hicieron convenios con el gobierno del estado para acelerar la instalación del jardín de niños, la construcción, la secundaria y actualmente está en construcción la preparatoria. Entonces, tienen que ser esfuerzos integrados, ¿no? No lo puede hacer solo el desarrollador, dada que la legislación de desarrollo urbano, en el caso de Baja California, no te exige la construcción de la edificación de los equipamientos, te exige la donación de los usos de suelo, los terrenos. No es como en el Estado de México, en el Estado de México sí tienes que construir también el equipamiento, lo que es la obra. Entonces, se lograron una serie de convenios para traer ese tipo de servicios en cuanto a educación. En cuanto a salud, como todavía es un proyecto, se puede decir, no es una magnitud de un macroproyecto, no ha llegado porque apenas tenemos habitadas, deberemos de tener unas 800 viviendas. Lo que logramos hacer en el centro comunitario, establecimos un área especial para que una unidad de primer contacto del Seguro Social dé atención de primera instancia. No es un hospital, no te tienen urgencias, pero sin embargo sí tienes el primer contacto con la institución de salud. Eso es en cuanto a la salud. Y en cuanto al equipamiento, pues hicimos convenios con 7-Eleven, Oxxo, para instalar tiendas de conveniencia y evitar en primera instancia lo que es común. Una gente compra su vivienda y va a poner la tiendita, ¿no? Entonces queremos evitar ese tipo de situaciones. Tenemos dentro del proyecto unas viviendas que le llamamos la vivienda productiva. Esa vivienda productiva tiene la característica de que la puede adquirir un derechohabiente y en la planta baja tiene el espacio para que ponga un comercio, un abarrotes, y en la planta alta pues es lo que sí el desarrollo normal de una vivienda. Entonces, hemos hecho ese tipo de actividades para generar y hacer una sinergia, ¿no? Que no nos falte el equipamiento básico para los habitantes. ¿Y el doctor Manzano? Sí, Osvaldo, bueno, parece que levantaste mucho rating con tu
proyecto. Un comentario y una pregunta. Mi comentario va en el sentido de que, bueno, finalmente yo no dudo que la adaptación de las personas viviendo en un medio rural a un ambiente urbano pues se vaya a dar, ¿no? Está probado, ¿no? Se dice que el hombre es el único animal que se adapta a vivir en las peores condiciones, incluso en las ciudades, ¿no? Y la prueba es pues todo este gran crecimiento de las ciudades, ¿verdad?, que se está alimentando con población rural principalmente, ¿no?, que finalmente acaba adaptándose, ¿no? Pero resulta que pasan a un estilo de vida diferente y una economía totalmente distinta. Y pues lo que se ha visto es que vienen a mal vivir más que a bien vivir. ¿Por qué? Porque la dinámica urbana pues requiere otro tipo de capacidades para sobrevivir, para tener éxito, para prosperar, para tener calidad de vida, etcétera, ¿no?, que se adquieren con el tiempo. Entonces, este proceso de cambio de vida generacional, ¿verdad?, en el medio rural a urbano, pues sí es cuestionable, ¿no?, desde mi punto de vista, y sobre todo cuando existe todo este esquema de financiamiento, subsidios a todas estas ciudades, ¿verdad?, que muchas veces duran mientras dura la buena voluntad de los gobiernos, ¿no?, y los gobiernos tienen principio y término, ¿no? Bueno, ese es mi comentario. Mi pregunta es, ¿qué pasa con las tierras que dejan los campesinos al irse a vivir a las ciudades rurales, a estas ciudades que ustedes construyeron? ¿Cómo quedan los títulos de propiedad, los derechos de la tierra, los usos del suelo? Porque creo que ahí hay un gran riesgo, ¿no?, que hay una vulnerabilidad de las tierras a ser sujetas por parte de terceros a cambio de uso del suelo, a otras cosas distintas al uso forestal, a la conservación, no sé. No sé si nos puedes comentar algo al respecto. Gracias. Te voy a dar el favor de la razón en la parte en que dices que es muy crudo y rudo pasar la gente de un lugar a otro y de alguna manera enfrentarlo a una realidad diferente, una realidad totalmente para la cual no están preparados. Pero como bien te comentaba, pues es un programa piloto que se está implementando con el fin de abatir la marginación y la dispersión, porque para mí pues me cuesta igual, si son 50 casitas, tengo que llevarle escuela, agua, luz, hospital, todo, o sea, va a ser una constante, independientemente si están ubicados o no en una zona de riesgo, porque son asentamientos que así se dieron hace 30, 40, 50 años y es ahí donde se quedaron a vivir. Pues ¿cómo yo ayudo a mejorar su calidad de vida? Porque estamos hablando de que son 12,000, por ejemplo, te decía en Chiapas, 800 comunidades de menos de 50 habitantes. ¿Cómo yo les apoyo? ¿Cómo disperso el poco presupuesto para darle cada día todo eso a alguien? Esa es la parte. Y bueno, es un intento, como dices, es un programa, una idea, una política pública que por supuesto ayuda a mejorar, que abate el rezago, la pobreza patrimonial, prácticamente en cuestiones de los índices de desarrollo humano, pues lo dejas muy por encima al propietario. Nada más queda la pobreza del día a día, ¿no? O sea, cómo te generas el alimento, el sustento. Esa es la parte que nosotros encontramos también más dura de cómo poder soportarla, y es pues la parte más cruda. No tendría más cómo justificar esta parte. Sí, no, y la parte de las tierras, la pregunta que te hacía. Perdón, sí, esa parte, la parte de las tierras, bueno, sí. Como te digo, que nos echan tierra. Ya dijeron que ya las vendimos a unas mineras, que ya son propiedad de no sé quién. No es cierto, las tierras tienen certificados y títulos de propiedad que se levantan desde el primer momento
porque bueno, si tú te vas a pasar hacia la ciudad rural, demuéstrame que vives acá, que estabas acá, que tienes títulos, o te regularizo. Los títulos de propiedad quedan a nombre de las mismas familias que tienen, es decir, simplemente están cambiando el lugar de adscripción. Sus tierras, como regularmente son dedicadas al campo, a la siembra de maíz, frijol, siguen quedando bajo su título o propiedad. Y bueno, dentro de la reorganización que hacemos, tratamos de encontrar un núcleo poblacional en donde adicionar a todas estas comunidades que tenga una distancia no mayor a 10 o 15 kilómetros del lugar donde está el asentamiento, que son prácticamente en parte las partes que ellos caminan para ir a sus tierras. Entonces quedan como trabajaderos sus tierras de los señores, y es cierto, digo, porque llegas entre semana, martes, miércoles, jueves, está el señor, no está. ¿Dónde está? Pues está en la localidad, está trabajando la tierra, y pues ya jueves, viernes ya baja con productos para poder venderlo. Es cierto, muchos ya empezaron a dar ese brinquito generacional, como dices, pues el hijo ya encontró trabajo en una situación de apoyar a algún empresario, de integrarse a otro sector, pero parte de ellos sí se siguen quedando con la tierra, es decir, no la abandonan, la siguen cultivando y trabajando. Pero sí, la propiedad de las tierras quedan y son para los mismos beneficiarios, no se pierde ahí absolutamente nada. Y digo, siguen trabajando ahí. Gracias. ¿Querías comentar algo, Rubén? Seré muy breve. Es que es interesante esta parte, ¿no? O sea, el hecho, aquí hay dos temas que se están tocando. Uno es la vivienda de interés social de Infonavit de crédito, y la vivienda de subsidio, la que da, digamos, Sol y ese tipo de cosas, para hacer ahí la diferencia. Lo que me he topado pero ya más norteños, de los problemas como el de Chiapas que mencionabas, no están estas personas con una cuestión en el norte, con una cuestión autóctona o viviendo de cierta manera. La mayoría de las personas que se meten en las de subsidio, las que el gobierno tiene que dar una gobernabilidad de algo, ¿sí? Aquí, que es algo también el mismo subsidio que están manejando ahí, ¿no? Ni siquiera tienen acta de nacimiento, no tienen nada de propiedad, están viviendo en una tabla, está la pobre niña ahí con el perro sarnoso, hacen en una tina. Entonces llega el momento de que, oye, estos están muriendo, no tienen medicina, no existen ni siquiera. Entonces iban los malosos ahí, oye, haz esto, pues ni existo, ¿cómo me encuentran? Entonces se metían a hacerlo en estos fraccionamientos que definitivamente son que no generan o no hacen una comunidad, y se tratan de regresar a sus sitios donde antes estaban ahogando y con lodo. La problemática es de que mientras estaban o está esperando se hagan proyectos de que cumplan determinadas cosas, pues se siguen muriendo y se siguen haciendo. Entonces llegan a meterse a estos sitios donde tienen por primera vez un baño que bajarle, y para lavarse las manos ahí con agua corriendo, cuando sucede, que definitivamente, digamos, se hace un avance como sociedad que se debe haber hecho hace mucho, que no existía. El problema es que el proyecto que hace comunidad no está siendo el mejor. Debemos de trabajar más en cómo vamos a manejar, integrar a la sociedad a toda esta gente, porque lo estoy hablando como arquitecto, ¿no? El proyecto que se hace no es el adecuado, no se encontró una solución, pero ya urgía que ese tipo se saliera de ahí antes de que se lo llevara el río, ¿no? Entonces se hacen puras bomberazos, como que dicen, ¿no? Entonces luego nos sometemos al problema ahora con estos pies de casa, están muy chiquitos, híjole, dormían en una tabla, pero ahora ¿qué hacemos, no? Muy bien, aquí tenemos otra pregunta aquí enfrente. Buenos días, mi nombre es Elena Porce. Quisiera saber un poco de sus comentarios a mediano plazo sobre qué es más importante para mejorar el impacto de la construcción del medio ambiente, el impacto de la construcción o el impacto de la operación de los inmuebles. ¿Si alguien quiere? Sí, en definitiva, creo que la tecnología, las capacidades están dadas, hay conocimiento de sobra, y el punto importante a considerar es efectivamente el mantenimiento exitoso de ese proyecto comunitario. Creo que eso es lo que hemos coincidido básicamente con Lorenzo y Osvaldo. En definitiva, creo que analizar
de una manera horizontal, transversal, todas las temáticas, sobre todo la parte humana, creo que es la clave del éxito. En definitiva, creo que podemos hablar de técnicas, soluciones arquitectónicas, urbanísticas, pero nada es cercanamente importante a la parte humana. Entonces creo que ese es el elemento clave a considerar en el desarrollo exitoso. Lógicamente son esos intangibles y esos puntos más subjetivos y difíciles de valorar y sobre todo de desarrollar, y que nosotros los técnicos desafortunadamente tendemos a soslayar. O sea, el éxito de nuestros proyectos muchas veces lo vemos desde el punto de vista específicamente técnico o peor aún numérico, sin importar cómo esa comunidad está calificando y sintiendo esa transición. Por allá tenemos otra pregunta. Bueno, buenos días. Yo quería comentarle acerca de esto de implementar supermercados digamos, en los pueblos o tiendas como 7-Elevens, Oxxos, porque decían que en sí podrían mejorar la calidad de vida de las personas, pero también cómo les afecta, porque las tienditas, por ejemplo, de las personas que tienen la tiendita en su casa, llega a un supermercado y decaen las tiendas. Entonces eso da un impacto en la economía de esas pequeñas familias, en las cuales les afecta digamos, supermercado, y sí genera empleos, pero ¿a quiénes? ¿Y a quiénes les quitan empleo? Cuando podrían ser que estas personas al mismo tiempo de trabajar pueden ver a su familia, pueden estar con ellas, en lugar de salir de casa y dejar esto atrás, ¿no? Y otra cosa, hablaban hace rato desde la obligación de, o sea, obligar a los municipios, bueno, más bien, eso yo creo, que se obliga a los municipios a generar planes o reglamentos que vayan con su entorno, ¿no? Entonces, ¿quiénes están obligados si hay alguna ley que obligue a estas personas, a estos municipios o localidades a crear estos planes o reglamentos? ¿Y quién podría ser el que obligue a estas personas a hacerlo? Aquí Lorenzo, si quiere responder. Bueno, en la parte ahí que comentas de la implementación de los supermercados, o más que nada yo creo que te refieres a las tiendas de conveniencia, ¿no? Porque el que le hace la competencia a la señora de la esquina que vende el abarrote es la tienda de conveniencia. El supermercado, pues ya por su magnitud, pues no entra en ese nivel de competencia. Es muy importante lo que acabas de comentar, porque mucha de la gente que nos compra vivienda está buscando un sustento adicional, un ingreso adicional. Por eso es que nosotros en el programa de Valle San Pedro estamos implementando el programa de emprendedores con nuestros habitantes, ¿sí? Si tú haces un recorrido en el desarrollo que quieras y vas y cuentas las tiendas de abarrotes que puso la gente, pues es increíble el número, ¿no? Todo el mundo se quiere dedicar a vender abarrotes en el desarrollo. Yo creo que si no le damos una orientación adecuada a nuestra comunidad, es decir, bueno, pues a lo mejor por eso necesitamos evaluar sus fuerzas, ver dónde, a lo mejor no necesita esta familia poner un abarrotes, a lo mejor tiene otra habilidad donde pudiera desarrollar otro tipo de actividad que le dé el ingreso ese extra que anda buscando la gente, ¿no? Y dentro del mismo desarrollo. Uno de los conceptos que nosotros tenemos ahí, por eso lo comenté hace rato, es la vivienda productiva. Va orientada precisamente a esa gente que tiene la iniciativa, tiene las características y tiene la capacidad de poder poner una tienda de abarrotes y la va a tener en su misma vivienda y tratar de abatir un poco esa irregularidad que aparecen en todos los desarrollos de N número de tiendas de abarrotes, ¿no? Eso es lo que te puedo comentar al respecto, ¿no? Es lo que estamos haciendo. No es fácil, porque no existe un marco legal, ¿sí? No existe un marco legal que le puedas prohibir tú al que te compra la vivienda evitar que te ponga la tienda de abarrotes. Es un trabajo más comunitario y de convencimiento.
Como no existe una fundamentación legal, no puedes actuar en otro sentido. Entonces ahí es donde entra mucho la participación social, la participación de la misma comunidad, porque a nadie nos gustaría que nos pongan una tienda de abarrotes a un lado, pues porque al rato llega el de las sabritas, el de la cerveza, etcétera. Entonces se genera otro tipo de movimiento. Eso es lo que estamos trabajando nosotros en ese sentido, ¿no? Es mucho trabajo el que hay que hacer, no se soluciona de un día para otro, sin embargo, es parte de los esfuerzos que estamos haciendo en el caso de Valle San Pedro, ¿no? Gracias, buenos días. Volviendo un poco al ámbito económico, porque el factor económico es el factor determinante para el desarrollo de la vivienda y el desarrollo inmobiliario. Quisiera saber qué respuesta va a tener el sector inmobiliario para seguir fomentando el desarrollo de vivienda sostenible, tomando en cuenta las políticas nuevas que va a implementar Hacienda, como por ejemplo el aumento de un IVA del 16% a los créditos inmobiliarios y el aumento de un IVA del 16% a las rentas. Y también, ¿qué medidas se van a tomar los organismos de gobierno y de fomento a la vivienda para poder hacer más atractivas las tecnologías verdes y las tecnologías sostenibles en el desarrollo de la vivienda? O sea, ver qué respuesta va a tener tanto los desarrolladores inmobiliarios como el sector de fomento a la vivienda, y también conocer un poco más sobre los incentivos que presenta la norma voluntaria mexicana con respecto a estas tecnologías, y ver si se puede o si se compensa el aumento del IVA con los incentivos y deducibles que se presentan en las tecnologías verdes. Bueno, en cuanto desde el punto de vista, desde el lado de la empresa, yo creo que la reforma hacendaria sí tiene un impacto en caso de que se apruebe para el desarrollo de vivienda. Una persona ahorita, considerando ahora el IVA en la adquisición de vivienda, que vaya a adquirir una vivienda de 250,000 pesos, pues ya su capacidad de crédito se va a ver disminuida. Porque finalmente lo que está sucediendo es que se le está trasladando ese IVA al cliente, pues, porque no existen condiciones económicas para que los desarrolladores, los promotores de vivienda puedan absorber ese 16%, aunque fueran muy eficientes en los procesos constructivos y en los procesos de planeación urbana. Tiene una implicación fuerte ese famoso 16% de IVA a la renta y aparte a los intereses hipotecarios, ¿no? Alguien que pague ahorita una hipoteca de 13,000 pesos con el impuesto al interés que también está promoviendo esta reforma hacendaria, vas a terminar pagando 14,500 pesos, entonces son 1,500 pesos que vas a tener menos en tu ingreso. Lo que se está haciendo, pues tratando de hacer un frente común, ¿no? Y a través, en el caso de los desarrolladores de vivienda, a través de Canadevi, logrando impulsar el echar abajo esta propuesta del 16%. Realmente no tenemos una receta, los desarrolladores, que te digamos, tenemos la respuesta para batir ese 16% de incremento. Es muy difícil, las condiciones económicas del sector de la vivienda y en general no va a poder absorber ese golpe, porque finalmente el que lo va a recibir es el derechohabiente, la persona que va a ir a tramitar su crédito, la persona que va a ir a pagar una renta, porque ahora resulta que tienes que reflejar un IVA, ¿no? Eso es lo que te puedo comentar. No tenemos la varita mágica, yo creo que en este caso el gobierno se fue por el camino fácil. Vamos a buscar recaudar más impuestos a los mismos de siempre, en los sectores que hay una productividad, no es el caso de la vivienda genera mucha economía, genera muchos empleos, sin embargo, pues ahora sí que le estamos pegando ahí a la gallina de los huevos de oro. No hay ahorita una planeación a detalle. Lo que estamos esperando nosotros, y es lo que quisiéramos, que no se diera ese impacto del 16% del IVA, ¿no? Tanto en la compra, en la renta y en los pagos de intereses hipotecarios, que trae una consideración en general para todos. Bueno, una última intervención muy pequeña, aquí está Patricia. Muy buenos días. Estamos hablando de comunidades sostenibles. Aquí en Monterrey tenemos un grave problema. Ahorita con los desastres de los huracanes, en las orillas de los ríos, tenemos un río muy importante que es el río Pesquería,
hay comunidades o asentamientos en ese orilla del río que no se le ha dado realmente una solución. Yo me doy cuenta de que pasa un huracán y luego pues vamos a ver por esta comunidad y luego prestan la ayuda, y créanme que lo que comentaba en el caso de Chiapas, yo me sorprendo con esas cuestiones porque pues ahí se le dio una solución. Se le invitó a las gentes a vivir a una comunidad, y aquí no, aquí resulta lo contrario. Aquí hay un problema de que se les dio dinero a las personas y pues las personas pues se gastaron el dinero y se volvieron otra vez a regresar a donde mismo. Entonces siguen viviendo en ese asentamiento, pues se supone que está ilegal porque pues es un río, y volvemos otra vez a lo mismo. Para poder darle solución a este problema y salvar a esas personas, pues es ofrecerles algo realmente de valor, que realmente les sea factible para poder solventar ese modo de vivir, ¿no? Porque les das dinero y se lo gastan y ya no vuelven otra vez se lo gastaron y ya no volvieron a hacer lo que realmente les interesaba. Aquí estamos construyendo vivienda, pues se puede decir en gran forma, ¿no? A gran escala, y hay mucha vivienda sola. Entonces, pues ¿dónde está el apoyo que realmente se debe dar a estas personas? Ofrecerles esa solución, ¿no? Yo creo que es muy importante ahorita que estamos hablando de comunidades sostenibles, darles ese valor agregado a estas personas, invitarlos prácticamente y sacarlos de ahí donde están, porque es un peligro. Y entonces yo veo que no se le da la seriedad de vida, y el gobierno se echa la pelotita uno al otro. Oye, pues que es federal, no, pues que es local, no, pues que tú, no, pues que yo, y pues realmente pues no le damos la solución que debe de ser. Y es un grave problema que no se le ha dado solución y está vigente al día de hoy. Yo creo que este foro sirve para eso, ¿no? Para poder incentivar a las autoridades de que pongan hincapié a esas cuestiones, o sea, que se le dé realmente la solución. Vemos que sí es posible en las ciudades rurales. Imagínense ahora aquí en una ciudad industrial, ¿qué no podemos hacer? Eso es todo. Muchas gracias. Sí, vamos a continuar con el programa. Vamos a tener una pausa para el café. Bueno, antes vamos a darles un reconocimiento aquí a nuestros invitados. Para eso estamos invitando aquí a Rena Porcin para que lo pueda hacer. Muchas gracias a todos por participar. De cualquier manera, dentro de del siguiente bloque, donde se van a dar las intervenciones finales, vamos a dar oportunidad a que si acaso queda alguna pregunta sobre este tema o cualquiera de los que se han tratado a lo largo del foro, se puedan realizar. ¿Sí? Gracias. Sí. Muchas gracias. Tenemos 5 minutos de receso y los esperamos en el siguiente conferencia, que son las conclusiones finales del Foro de Comunidades Sostenibles.
Hola, buenos días.
Sí, yo me siento contigo. Ah, sí, qué bueno.